Familia, amigos y a todos los que puedan estar viendo o escuchando este video, muy buenos días. Mi nombre es Ruth Arias y a través de este medio me dirijo a ustedes para tener un tiempo de meditación y es en relación al acontecimiento más grande del universo, pero en especial de este mundo, porque marcó un antes y un después en la historia, en la vida de la humanidad hace más de 2000 años y que nos muestra el inmenso amor de Dios. Y este hecho se dio cuando el Dios Padre envió a su unigénito Hijo Jesucristo a este mundo, siendo muy importante que profundicemos la causa y los efectos que originaron su venida. Es decir, ¿por qué lo envió? ¿Qué mensaje nos dio? ¿Cuál fue el propósito principal de su venida? ¿Y qué beneficios, qué bendiciones obtuvimos con ello? Y con todo lo ocurrido durante su estancia en este mundo, con lo que Jesucristo hizo y dijo, ¿qué futuro elegiremos? Y esta es la decisión más importante en la vida de toda persona. Y es con respecto a la salvación, a la vida eterna al lado de Dios, nuestro Creador. Los invito a escuchar la Sagrada Escritura, la Biblia, y en el Evangelio del libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, menciona el profundo amor que Dios nos tiene. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que el Dios Padre ha dado a su Hijo. Jesucristo descendió del cielo para venir a este mundo y nacer como nosotros. Se hizo carne, se convirtió en humano. El Evangelio dice acerca de él: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y cuando Jesucristo anduvo entre la humanidad, él declaró ser la luz del mundo. La luz se define como la vida. Jesucristo vino a alumbrarnos, a darnos vida. El Dios Padre, por amor a nosotros, nos envió a su Hijo, que como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué tan importante es creer, confiar en lo que Jesucristo nos dice para no perdernos, para no extraviarnos del camino por donde Dios quiere que andemos y como consecuencia tener el regalo de la salvación, de la vida eterna? Vivir para siempre en la presencia de Dios, en este y después de este mundo. ¿Y qué mensaje nos trajo Jesucristo? Jesucristo empezó su ministerio, su función pública, anunciando la buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús menciona el reino de Dios, equivale a decir el gobierno de Dios. Dios tiene un plan de gobierno y nos lo muestra a través de Jesucristo, a través de la Biblia, a través del Evangelio. Y Jesucristo nos dice que creamos en el Evangelio. Ahí están sus enseñanzas, sus principios, sus preceptos, que como sabemos lo encontramos en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y una de las formas de cómo Dios nos habla es a través de la Biblia, que es su palabra, mediante la cual nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos lleva a toda verdad mediante su Santo Espíritu, como dice la Sagrada Escritura. Ahora, Jesucristo previamente nos dice que tenemos que arrepentirnos. Pero, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿Estamos haciendo algo incorrecto, algo que desagrade, que ofenda la santidad de Dios, por lo cual tenemos que arrepentirnos? ¿Estamos yendo por un camino equivocado, por lo cual Jesucristo tuvo que dejar el cielo y venir a este mundo
para alumbrarnos y darnos vida como si estuviéramos muertos. La Sagrada Escritura nos da a conocer en qué condición se encuentra la humanidad ante Dios y no es nada favorable. Miren, muchos quieren oír, escuchar o hablar solo sobre el amor y la misericordia de Dios, que es cierto, sí, pero al igual debemos tener en cuenta que dentro de los atributos de Dios está su santidad y su justicia. Dios es santo y habita en la santidad. Pero veamos primero en qué condición se encuentra la humanidad ante Dios de acuerdo a la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 del Nuevo Testamento, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto algunos, no, todos hemos pecado y el pecado nos distancia de Dios. El pecado forma una barrera, un abismo entre Dios y la humanidad. ¿Por qué? Porque al pecar estamos transgrediendo los mandamientos de Dios. Al pecar estamos quebrantando la ley santa de un Dios que es santo y justo. Y en el libro de Romanos 6:23 menciona que la paga del pecado es muerte. Es decir, hay una retribución, un pago que se recibe por pecar y es la muerte, que no se refiere aquí en sí a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que significa vivir alejados de Dios por consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pecado significa errar al blanco. Es como cuando uno lanza una flecha y la flecha no llega a la meta, como practicar tiro al blanco. Y la flecha se desvía. Producto de un error, se cometió una falta, se hizo algo indebido. En otras palabras, pecado es todo aquello que uno piense, diga o haga que ofenda la santidad de Dios. Repito, pecado es todo aquello que uno piense, diga o haga que ofenda a Dios. Así también lo es que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Entonces, al no haber cumplido los mandamientos de Dios, nos hemos desviado como la flecha, no hemos llegado a la meta, nos hemos desviado de la voluntad de Dios. La Sagrada Escritura nos dice que los ojos de Dios ven nuestros pasos. Dios nos observa todo el tiempo. No hay nada escondido que Dios no lo sepa. Dios sabe lo que vamos a pensar antes que lo pensemos. Dios sabe lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer antes que lo hagamos. En el libro de Salmos dice acerca de Dios: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios es omnipresente, Él es omnisciente, omnipotente, Él está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe. Y antes de que suceda. Entonces, la Sagrada Escritura nos está diciendo que Dios nos muestra su amor enviando a su Hijo Jesucristo, quien declaró ser la luz del mundo, vino a alumbrarnos y nos dice, nos manda a que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Pues la Sagrada Escritura nos dando a conocer la condición de la humanidad ante Dios, ante un Dios que además de ser amor y misericordioso, es santo y justo. Veamos de una manera un poco más específica cuando la humanidad transgrede la ley y por ende peca contra Dios. Revisemos como base algunos de los 10 mandamientos, los cuales todos fueron ratificados por Jesucristo. Pero algo muy especial, algo muy importante. Dispongamos nuestro corazón para escuchar con humildad lo que Dios nos dice a través de su palabra.
a través de los mandamientos que están en los libros de Éxodo capítulo 20. Los dos primeros mandamientos tratan sobre la prohibición de la idolatría. Y en los versículos del 3 al 5, Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces hay que sacarlos. Nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en el versículo 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, del verso 16 al 18, les menciono los libros y versículos para que ustedes puedan constatarlo con la Biblia o por internet. Este libro da un mayor detalle acerca de estos dos mandamientos y nos dice que no nos hagamos para nosotros ídolos. Cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni de animales de lo que viven en la tierra o aves que vuelen en el cielo, ni de reptiles que se arrastren sobre la tierra, ni de peces de lo que viven en el agua debajo de la tierra. Dios no quiere que nos inclinemos ante estos ídolos, estas estatuas que el hombre lo crea. No debemos honrarlos. Nos lo dice Dios, nuestro creador. La Biblia menciona en otros libros como Salmo 115, el libro de Habacuc, entre otros, que las esculturas, las imágenes, las estatuas son ídolos mudos, no tienen espíritu, no tienen vida, no pueden oír, no pueden ser intermediarios de nosotros ante Dios. La Biblia menciona que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Es el único. Entonces, si desobedecemos estos mandamientos en que Dios nos dice, no tendrás, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y si hacemos caso omiso y las creamos con la idea de que son representaciones que nos ayudan a acercarnos, a relacionarnos con Dios, con este pensamiento, con ese acto se está transgrediendo la ley de Dios. De un Dios que nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Repito, Dios nos dice, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Entonces, todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria es para Dios. Dios que es espíritu y está vivo y a quien debemos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Quién nos los dice? Jesucristo. Y Cristo está en el Evangelio del libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y Jesucristo nos dice que creamos en el Evangelio. Por otro lado, idolatría no es solo lo relacionado con estatua, imágenes, escultura. Es todo aquello, cualquier cosa que se anteponga a la voluntad de Dios, que ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Y ello pues es una lucha, una batalla diaria. Pues en lo particular aún hago cosas dejando a Dios en segundo plano. Cuando debo recordar, o mejor hablo en plural, debemos recordar el primer gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero para ello es importante tener un corazón dispuesto a escucharlo, a obedecer la Sagrada Escritura. En este caso, dejando de lado las costumbres, las tradiciones religiosas de nuestros antepasados que no van acorde con la voluntad de Dios. ¿Cuánto cuesta
obedecer a Dios? ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto costaría desobedecerlo? Jesucristo nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ingresará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, Jesucristo nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es muy importante que escuchemos lo que Jesucristo nos dice. Como dice el Dios Padre, que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Este mensaje no es para criticar, no es para señalar, tú haces esto, tú haces lo otro. No, es un mensaje para meditar en qué situación nos encontramos ante Dios. Y como Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién la puede tirar? Todos hemos pecado. Revisemos otro mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento se refiere a que no debemos de tomar el nombre de Dios a la ligera, mencionarlo de manera irreverente, que lo deshonre, utilizarlo, por ejemplo, en magia, en hechicería. Algo muy común que muchos hacen y que yo lo he hecho y muchas veces en su oportunidad por falta de conocimiento es cuando le pasamos el huevo a nuestros hijos o a algún familiar o algún conocido y mencionamos el nombre de Dios a través de un rezo y después rompemos el huevo y vertimos el contenido en un vaso con agua para ver los famosos ojitos, saber si la persona ha sido asustada o está ojeada. Y esto de los ojitos, pues yo como que no lo entendí muy bien, porque yo decía, ay, acá, aquí está el ojito. Y me decían, no, ese no es el que está más arriba. Y yo veía más arriba y por seguir la corriente decía, ah, sí, sí, ya vi el ojito. Otros utilizan el cuy. Bueno, estos productos más bien deberíamos de utilizarlos para alimentarnos, ¿no? Pero Dios no quiere que utilicemos su nombre en vano. Hay consecuencia. Lo dice, que no tomará por inocente al que lo haga. Es importante que apreciemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay un mandamiento que dice, no levantarás falsos testimonios, es decir, no mentir. La Biblia nos dice, no mintáis los unos a los otros. Pero ¿quién no ha mentido en alguna oportunidad, en alguna ocasión? Todos hemos mentido en alguna ocasión. ¿Qué más nos dice la Sagrada Escritura sobre este mandamiento? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, hay una lista larga de actos que desagrada a Dios. Voy a mencionar algunos de ellos. Dice, los incrédulos, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y aquí viene el punto que estamos tratando. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sonó fuerte? Sí, pero es mejor saberlo. Las consecuencias son graves. No sé si les ha pasado o les está ocurriendo en este momento lo que a mí me sucedió en un principio, que cuando uno escucha un versículo bíblico que no es de nuestro agrado, que suena molesto e inclusive ofensivo, tendemos a rechazarlo. No queremos oír. Cuando es importante que no menospreciemos, que no tomemos a la ligera lo que Dios nos dice. Dios es bueno, que nos ha dejado instrucciones, normas, principios, no para fastidiarnos, sino para evitarnos mayores tropiezos, caídas, que nos desviemos de su plan, de su plan de gobierno, de su reino. Dios es bueno. Otro mandamiento a meditar es el que dice no hurtarás.
Este acto se refiere a cualquier tipo de objeto, independientemente de su tamaño o cantidad. Supongamos que tú tienes un negocio, tienes una tienda y entra una persona y se lleva algo a escondida, algo sin pagar, un objeto pequeñito, por ejemplo, un encendedor o simplemente una cajita de fósforo. Y que este acto le parezca divertido, algo insignificante, y es más, se vanagloree contándole a sus amistades de lo que hizo. Pero este acto es el mismo acto de la persona que hurta ya sea cientos, miles o millones o menos de un sol, o en cualquier tipo de moneda. Hurto es hurto y el pecado, por pequeño que lo veamos, es pecado. Dios ve no solo la actitud, el acto de la persona, sino también el pensamiento que lo conllevó a realizar dicho acto. Revisemos este mandamiento que dice no matarás, pero no se refiere solo al acto físico. ¿Qué menciona el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 15? Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, se refiere al hermano en la fe, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El sentimiento de aborrecer, de odiar, equivale a homicidio. Vemos que Dios no se limita a tomar en cuenta solamente el acto físico, el acto de agresión, de matar, sino también el pensamiento de la persona. La Biblia nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no son pesados. Los mandamientos de Dios nos están mostrando a un Dios santo, a un Dios bueno, un Dios de amor, a un Dios de paz, justo, que rechaza toda iniquidad y toda injusticia, que quiere que cuidemos nuestros pensamientos, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, que después, ¡ay!, estamos lamentándonos. ¿Nos ha pasado? A mí sí, y muchas veces. Es importante que cuidemos nuestros pensamientos. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es conocer cada vez más lo que Dios nos dice a través de su palabra y así ya poder acercarnos a Él. Libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21 del Nuevo Testamento menciona lo siguiente. Aquí hay una lista de obras de la carne. Está el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los que practican tales actos no van a tener la cobertura de Dios, no van a estar dentro del ámbito de Dios. En otras palabras, no van a tener el respaldo de nuestro Creador. No van a tener vida eterna y lo contrario es la condenación eterna. Dios es santo, es justo. Dentro de esta lista de Gálatas se encuentra el mandamiento no cometerás adulterio. Jesucristo dio mayor amplitud acerca del significado de este mandamiento y dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 28. Y eso también es lo mismo para la mujer que codicia a un hombre. Y lo mismo para el acto de fornicación. Entonces, comprobamos una vez más que Dios no solo se limita a tomar en cuenta el acto físico, sino también el pensamiento de la persona.
Por otro lado, Dios nos habla del enojo. Jesucristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Escrito está en el Evangelio del libro de Mateo, capítulo 5, verso 22. Y recordemos, Jesucristo nos dice que creamos en el Evangelio. Pero, ¿qué sucede en este caso? Ante una injusticia se nos viene el enojo, es normal, pero este sentimiento no debe dominarnos, no debe permanecer en nosotros. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Aparte, la Biblia, así como estudios médicos, dice que este sentimiento pues repercute negativamente en nuestra salud física, mental, espiritual. Si permanecemos enojados, hay consecuencias. Y continuando con el mismo versículo, menciona el acto del insulto. Jesucristo dijo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así también dijo, mas yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Estas palabras las pronunció Jesucristo hace miles de años, pero la mayoría del pueblo judío no quisieron creerle, no aceptaron estas verdades. No permitieron que Jesucristo, habiendo declarado ser la luz del mundo, los alumbrara con sus enseñanzas, con sus principios. Se envanecieron, se enorgullecieron, rechazaron el estilo de vida como se vive en el reino de los cielos y perseguían a Jesucristo para matarlo, a quien es eterno. Y en la actualidad, muchas personas piensan que la palabra de Dios como que suena exagerada, como que es cosa del pasado, pero Jesucristo fue claro. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y seguramente que muchos hemos cantado este versículo en la iglesia. ¿Se acuerdan? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente que ustedes la han cantado con una entonación mejor que la mía. Asimismo, Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 18. Entonces la palabra de Dios no va a pasar de moda en este mundo. Y Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estos son algunos de los mandamientos, instrucciones que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, dándonos cuenta que en uno o en varios hemos fallado y por lo tanto hemos transgredido la ley de Dios. Es importante mencionar que Dios se expresa, se da a conocer a través de la Sagrada Escritura. Y al haber incumplido sus mandamientos, significa que nos hemos rebelado contra Dios, que no estamos en armonía con su voluntad, nos hemos vuelto autónomos, nos hemos creado nuestras propias normas, principios. Al no cumplir los mandamientos de Dios, significa que estamos en conflicto con Dios, con nuestro Creador. Algunos dicen, pero Dios nos dio libre albedrío. Sí, nos dio libertad para elegir entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre el camino ancho y el camino angosto. Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y nos dice, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 13 al 14.
que este mensaje nos ayude a meditar, a reflexionar, porque algún día todos estaremos delante de la presencia de Dios frente a Jesucristo. La Biblia menciona que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y la pregunta que debiéramos hacernos es la siguiente. En el día del juicio, siendo juzgados por el estándar de los 10 mandamientos, porque en la Biblia hay muchos más, pero siendo juzgados por los 10 mandamientos, en base a ellos, y los cuales todos fueron ratificados por Jesucristo, ¿qué sentencia deberíamos recibir? ¿Culpables o inocentes? Si somos honestos, todos somos culpables. Los mandamientos de Dios nos muestran que hemos pecado, ya sea con el pensamiento, palabra o acción que no lo han honrado, que lo ha desagradado a Dios. Miren, Dios está en todas partes, en todos lados. Nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve, nos escucha y sabe de nuestros pasos. Por otro lado, decirle que Dios está en todos lados, mas no habita, no mora en todos lados. Y ante todo esto, ¿qué mereceríamos en el día del juicio? ¿La vida eterna al lado de Dios o la condenación eterna al lado del adversario de Dios? La ley de Dios nos halla a todos culpables y Dios no puede ir en contra de su justicia divina, porque su justicia viene a ser la expresión natural de su santidad. Miren, muchos dicen, Dios es amor, es bueno, es misericordioso, Él perdona, pero muchos siguen viviendo su propio estilo de vida, desechando la palabra de Dios, yendo por el camino ancho y no el angosto, haciendo su propia voluntad. Jesucristo nos dejó un modelo de oración por el cual debemos de pedirle a Dios Padre, y venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Otros hacen comparaciones, manifestando que sus pecados no son tan graves como los de otras personas, pero ojo, el pecado sea uno más grave que el otro, al igual nos separa, nos distancia de Dios. Escrito está, ojo, y el pecado, por pecar hay una retribución, hay un pago que se recibe. Y escrito está que Dios pagará a cada uno conforme a su obra, es decir, de acuerdo al grado de pecado que se haya cometido. Dios es santo y justo. Él rechaza toda iniquidad, toda injusticia, toda rebeldía. Es por ello muy importante que escuchemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Aparte que el pecado nos roba muchas bendiciones. Aclarando un poco más, si en el día del juicio Dios no aplicara su justicia divina, Él dejaría de ser bueno, dejaría de ser santo. Por ejemplo, en el mundo en que vivimos hay robos, asesinatos, violaciones, corrupción, etc., etc., etc. Supongamos que un individuo entra a tu casa y roba, hiere gravemente a tu familia y es encontrado infragante. La policía se lo lleva. Sería justo que el juez, por bueno, por misericordioso, por compasivo, en el día del juicio lo declarara inocente siendo culpable. De hecho, que estarías en contra de esa decisión, estarías indignado con ese juez que no mostró ser bueno y sí injusto, pues no aplicó justicia. Pero Dios no es así. Dios es correcto, Él es íntegro, Él es justo. Escrito está que no pasará por alto los pecados de la humanidad, que no tendrá por inocente al culpable. Dios va a juzgar con justicia y rectitud porque Dios sí es bueno, Él es íntegro. Él es perfecto en todo lo que hace, dice o deja de hacer. Solamente que por situaciones a veces como que no lo comprendemos, pero en Dios no hay maldad. Dios es santo, es justo. Habiendo mencionado con mayor detalle en qué condición se encuentra la humanidad
ante Dios al haber quebrantado su ley. Preguntémonos, ¿cómo vamos a excusarnos? ¿Cómo vamos a justificarnos de nuestro pecado cuando estemos delante de Él? ¿Cómo vamos a librarnos de la condenación eterna? El infierno existe. La Biblia lo dice. Jesucristo lo dijo, lo advirtió. Y es uno de los motivos por el cual vino este mundo. Todos necesitamos de la misericordia, del perdón de Dios. Les voy a mencionar 3 puntos importantísimos para comprobar el gran amor de Dios. Pero para ello es necesario saber que los atributos de Dios, su amor, su misericordia, justicia, santidad, paciencia, paz, benignidad, bondad, etc., etc., porque Dios tiene muchos atributos, todos sus atributos están unidos, están enlazados, actúan de manera armoniosa. Ningún atributo está por encima del otro. Es decir, que el amor de Dios está en completo acuerdo con su justicia. Su amor y su justicia está en completo acuerdo con su santidad. Y así sucesivamente. Ningún atributo de Dios va en contra. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede ir en contra de su justicia. Entonces, el primer punto importante es, ¿qué hizo Dios para mostrarnos su amor y su misericordia sin dejar de ser santo y justo? ¿Qué hizo Dios para mostrarnos su amor y su misericordia, perdonándonos, redimiéndonos de nuestros pecados, para liberarnos de la condenación eterna sin dejar de ser santo y justo? Y aquí viene la buena noticia. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, escrito por el apóstol Pablo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con este acto Dios nos dio el regalo de la salvación, que es a través de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Muchos dirán, yo ya lo sabía, Cristo vino, murió por mis pecados y por ello soy salvo. La pregunta es, ¿ha aceptado toda la humanidad el regalo de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo para vivir junto a Él? Porque una cosa es ofrecer un regalo y otra cosa es aceptar ese regalo. Son dos actos diferentes. ¿Has aceptado el regalo que Dios ofrece de la salvación y de la vida eterna? Enfaticemos lo que Dios hizo por amor a nosotros, sin dejar de lado su justicia. El Dios Padre entregó a su Hijo en sacrificio y Jesucristo dio su vida voluntariamente en la cruz. A Jesucristo su muerte no le tomó por sorpresa, Él vino para eso. Él dijo algo realmente grandioso. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y Cristo está en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, ahí lo pueden leer completo. Realmente qué gran amor y misericordia de Dios, ¿no? Sin dejar de ser santo y justo. Ilustrando sucedió lo siguiente. Supongamos que a este lado está ubicado Jesucristo y que esta sea la humanidad. El Dios Padre imputó nuestros pecados a Jesucristo. A Él se le atribuyó nuestra culpa. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Jesucristo hizo esto. Se puso en nuestro lugar, nos reemplazó. El justo por el injusto. Es decir, que nosotros transgredimos la ley, nosotros violamos la ley santa de Dios y Jesucristo pagó la multa. Fue molido por nuestras transgresiones. En el Antiguo Testamento de la Biblia se profetizó lo que Jesucristo, el Mesías, padecería cuando viniera a este mundo. En el libro de Isaías, capítulo 53, del verso 5 al 7, dice acerca de Jesús.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús no se quejó. Él no dijo, ¿por qué me dan los latigazos? Y fueron 39. Él no rehusó a que le pusieran la corona de espina. Él no dijo, ¿por qué se burlan? ¿Por qué me insultan? Él no dijo, ¿por qué me arrancan la barba? Él permitió que le clavaran los pies y las manos y mucho más, y lo hizo por amor a nosotros. Siguiendo con el versículo 7, dice, como cordero fue al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue lo que sucedió, sabemos la historia, se cumplió la profecía en Jesucristo, y cuando Él vino a este mundo y anduvo entre la humanidad, Juan el Bautista lo vio y lo identificó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es para todo aquel que en Él cree, creer de confiar, que acepta el regalo de la salvación que Dios ofrece. Y yo ruego que el día de hoy todos lo acepten, si es que aún no lo han recibido. Entonces, como sabemos, Jesús vino, hizo muchos milagros, sanidades y lo sigue haciendo hoy en día. Así también dejó un estilo de vida conforme al reino de los cielos. Pero algo muy importante, Jesucristo vino a cumplir lo que ningún ser humano pudo. Él fue el único que cumplió la ley, el único que no pecó. Requisito indispensable. El Cordero sin mancha, sin pecado, digno, que derramó su preciosa sangre, su ADN bendito, como ofrenda por el pecado de la humanidad, por nosotros, para rescatarnos de la condenación eterna y poder vivir junto a Él. ¿Qué tal regalo realmente? Este acto de amor, su obra expiatoria en la cruz, nos da grandes bendiciones, entre ellas que su sangre nos limpia de todo pecado, no de algunos, sino de todo pecado. Resuelve el problema legal de nuestra separación con Dios, reconciliándonos con el Dios Padre. La obra de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, sirve para todos que creen en su sacrificio, que confían en Él, que le obedecen. Caso contrario, su sacrificio, su muerte, su sangre no sirve de nada para aquellos que lo rechazan, y que en el día del juicio que Dios ha establecido, pues aquellos que no han creído serán juzgados bajo la ley, y bajo la ley nadie, ninguno obtiene la salvación, pues todos hemos quebrantado el pacto de la ley. Es por ello que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, que por el derramamiento de su sangre, por su obra expiatoria en la cruz, somos salvos. En otras palabras, o permitimos que Jesús pague por nuestros pecados, por la fe en Él, en su sangre, o lo pagamos nosotros al no creer. Y en ese caso no hay salida, no hay escapatoria de la sentencia del castigo que merecemos. Es importante creer que la sangre de Jesús tiene poder para dejar sin efectos los pecados del pecador arrepentido. El segundo punto importante es que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Ruego que ponga mucha atención en esto. La salvación, nuestra salvación, no se obtiene por las buenas obras que podamos hacer en este mundo. Es decir, que si decimos que hemos hecho más cosas buenas que malas,
o que si hemos dado un donativo para la construcción de un hospital, de un albergue, o que a menudo, frecuentemente damos limosna o ayudamos a personas necesitadas, el hacer estas buenas obras y otras está bien, pero ninguna obra, por muy buena que sea, no puede borrar, no puede limpiar, no puede justificarnos de nuestros pecados. Ninguna de nuestra obra en este mundo es la base para ser perdonados por Dios. Nuestra salvación es solamente por los méritos de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, que por el derramamiento de su sangre Dios nos da, nos concede el don inmerecido, nos concede el don inmerecido de su gracia para nuestra salvación, para nuestra justificación. En el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 24 al 26, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en el versículo 27 dice: pues ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La humanidad no es salva por las obras que hay en este mundo. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Dependemos de Jesucristo. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se jacte: yo hice esto, yo hice aquello, logré esto, me merezco. No, no es por obras. Ahora, las obras que hagamos vienen a ser la consecuencia natural de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero las obras no preceden la salvación. La humanidad depende solo de Jesucristo. Él es nuestro único mediador ante el Dios Padre. Jesucristo viene a ser el puente, la visa, el pasaporte. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo es el Salvador del mundo, no hay otro. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y recapitulando, el primer punto importante es que Dios muestra su amor y su misericordia sin dejar de ser santo y justo. Jesucristo pagó la multa. Y el segundo punto importante es que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe, no por nuestras obras. Y el tercer punto importante es que Jesucristo resucitó de la muerte, conforme a las Escrituras, conforme Él mismo anunció a su discípulo que tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. Jesucristo volvió a la vida, venció la muerte. La muerte no pudo retenerlo, no pudo apoderarse de él. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado. Por ello la muerte no tuvo poder sobre él y resucitó. Así también la muerte espiritual por causa del pecado tampoco tendrá poder sobre nosotros si depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Porque para el día que Dios ha establecido el juicio, unos van a resucitar para condenación eterna, los que no creyeron, y los que sí para vida eterna con Jesucristo.
Por eso es muy importante que creamos, que confiemos en lo que Jesucristo nos dice, que confiemos en la Sagrada Escritura. ¿Y por quién seremos resucitados? Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto le dijo Jesús a la hermana, a Marta, la hermana de Lázaro. Y seguidamente le dijo: ¿crees esto? Escrito está en el Evangelio del libro de Juan, capítulo 11, del 25 al 26. ¿Y nosotros creemos esto? Es cuestión de fe. Mire, vana sería la fe si Jesucristo no hubiera resucitado, pues no se hubiera cumplido la profecía, no habría evangelio o buenas noticias que anunciar. Pero Jesucristo sí resucitó. Como escrito está, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de Jesucristo certifica, avala, confirma todo lo dicho y hecho por Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Por otro lado, no está de más decir que las profecías escritas en la Biblia se vienen cumpliendo, y la fe que debemos de tener es que en Jesucristo tenemos esperanza de vida, viviendo junto a Él. Es cuestión de fe. La Sagrada Escritura nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. La Biblia menciona que al resucitar, luego se presentó a sus discípulos y a muchos más, pero en ese momento Tomás no estuvo presente y no creyó de su resurrección. Y dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Días después, Jesús se le presentó y dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es cuestión de fe. La Escritura dice que Jesús, luego de su resurrección, permaneció 40 días y luego ascendió, retornó al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre con todo honor y con toda gloria. Yo me imagino que ese día en el cielo, a esa altura, debe haber habido una gran celebración. Si cuando un equipo de fútbol gana en las Olimpiadas, en el Mundial, el país lo recibe con gran algarabía, hacen todo un show en el país, ahí en el aeropuerto, e inclusive declaran el día feriado. Entonces, ¿cómo habrá sido cuando Jesucristo retornó al cielo? Me imagino a los ángeles cantando, alabándolo con gritos de júbilo, un espectáculo sin igual, celebrando el triunfo de Jesucristo en la cruz, su victoria sobre la muerte, sobre el sistema de este mundo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que quiere que confiemos en Él, que permanezcamos unidos a Él, que quiere que guardemos sus enseñanzas, sus principios. Él nos dice que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, que pidamos lo que queremos y nos lo concederá. Y en el libro de Salmos 37:4 dice: deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, qué lindo escuchar: me bendecirá, me dará, me otorgará, pero para ello es importante que permanezcamos en Él, que confiemos en Él, que le obedezcamos, que nos deleitemos en Él, que tengamos un corazón humilde. Cero orgullo, cero vanagloria. Que los logros que hayamos
obtenido en este mundo, que las obras que hayamos realizado no sean motivo de altivez, porque ello no nos conduce a nada. Jesús nos dice, hace una interrogativa: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no nos resistamos a la voluntad de Dios. Y ello me lo digo a mí misma también, pues todos tenemos una lucha interna, estar lidiando con nuestras emociones, con nuestro carácter, e inclusive a veces estamos pues renegando con nosotros mismos: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿No? Entonces hay que permitir que Jesucristo sea nuestro alfarero, que Él nos moldee, que nos alumbre con sus enseñanzas, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y prosiguiendo, escrito está que luego de la ascensión de Jesucristo, de su retorno al cielo, vino y está en este mundo el Espíritu Santo de Dios, que viene a ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien no vemos, pero Él sí nos ve y conoce nuestros pensamientos y nuestros pasos antes de que lo demos, ¿no? Él ha venido a ayudarnos, a guiarnos a toda verdad. Jesús mencionó: pero cuando venga el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo ha venido a continuar la obra de Jesucristo, a guiarnos en este mundo. Hay un dicho, una frase en el mundo que dice: y todos los caminos conducen a Roma. Pero el único camino verdadero que conduce al cielo, el único camino que conduce a la verdad, es Jesucristo. Recordamos, Él dijo: seré el camino, la verdad y la vida. Así también el Espíritu Santo ha venido a confirmar la autoridad que Jesucristo mencionó tener. Ha venido a glorificarlo. Escrito está en el Evangelio que Jesús dijo del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y bueno, a lo largo de este mensaje se ha mencionado, en resumen, 2 puntos: la condición pecaminosa ante Dios y lo que Dios ha hecho para salvarnos. La Biblia nos revela claramente que Dios muestra su amor y su misericordia a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. A través de la cruz, Dios también muestra su justicia y su santidad. Porque si Dios no aplica su justicia, dejaría de ser santo. En la cruz Dios está mostrando su carácter, su integridad. La obra expiatoria de Jesucristo en la cruz muestra a un Dios majestuoso, a un Dios sublime, a un Dios grandioso, maravilloso. Es por ello que ninguna persona en el día del juicio debe decir que Dios es injusto, ¿no? Y me refiero a aquellos que por falta de fe, por incredulidad, rechazaron el regalo de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y un regalo, porque fue Jesucristo quien pagó por nuestros pecados, y no lo hizo a precio de oro, a precio de plata, fue a precio de sangre, con su sangre bendita, con su ADN preciosa. Dios, a través de Jesucristo, nos está dando una salida, una vía de escape de nuestra vana manera de vivir. Así también, entonces, debemos de tener en cuenta, tener en claro que la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe. Pero ¿cómo mostramos fe para recibir el regalo de la salvación? ¿Cómo mostramos fe para que la salvación se haga efectiva en nuestra vida?
Y aquí corresponde hacer lo nuestro. Dios nos muestra a través de la Biblia un plan de salvación que consiste en 4 pasos, que al aplicarlo estamos aceptando, estamos recibiendo este grandioso regalo inmerecido. Y el primer paso consiste en que debemos de creer en el amor de Dios. Ya lo demostró. No escatimó a su Hijo y lo envió a este mundo por nosotros. Segundo paso, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento es en vida en este mundo. Y significa cambiar nuestra manera de pensar, darle la espalda al pecado, a todo aquello que nos aleja de Dios. Debemos de cuidar nuestros pensamientos, las palabras que pronunciamos. Quizás insultos, groserías. Dios nos está viendo, nos está escuchando. Tenemos que arrepentirnos. Si no, no vamos a tener la cobertura, el respaldo de Dios, ni en este mundo ni en el día del juicio. Hay que honrar a Dios. Tercer paso, Dios quiere que confesemos nuestros pecados. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado, el más grande, el más terrible, el más rojo, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y a Dios nadie le puede engañar. En el libro de Isaías capítulo 1, verso 18, Dios dice, y estemos a cuenta, si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Realmente qué grande es el amor, la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La Biblia nos dice que debemos de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y cuarto paso, debemos de recibir a Jesucristo en nuestra vida para convertirnos en hijos de Dios. En el Evangelio del libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos, somos creación de Dios. Somos hijos de papá y de mamá. Pero cuando aceptamos, cuando recibimos a Jesucristo por fe en nuestra vida, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios, tal como dice el Evangelio. En ese instante nacemos espiritualmente y nos reconciliamos con el Dios Padre, quien envió a su Hijo para que creamos en Él. Ahora, en ocasiones vamos a fallar, no somos perfectos, pero Dios nos manda a ir perfeccionándonos, es decir, a ir madurando espiritualmente, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahora, si fallamos, si nos equivocamos, pues nos ponemos a cuenta y como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente falla, peca, se equivoca, sí, pero no practica el pecado, es diferente. Y si nos equivocamos, nos confesamos ante Dios, mostramos arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. Y habiendo escuchado este mensaje sobre la palabra de Dios, ¿cómo se va a responder a su amor, a su misericordia? ¿Qué futuro se va a elegir? Esta es la decisión más importante en la vida de toda persona y Dios quiere que elijamos la vida. A través del libro de Deuteronomio, Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que tengas vida tú y tu descendencia.
Dios es misericordioso, Él es bueno, pero depende de cada uno si le creemos o no le creemos, si le obedecemos o no le obedecemos, si queremos vivir con Él eternamente o no queremos. Si creemos, si confiamos en Dios, en su palabra, y aún no han recibido a Jesucristo como vuestro Señor de su vida, acéptenlo, recíbanlo mediante una oración, mostrando arrepentimiento, confesando vuestra fe. Dios quiere escuchar esa confesión. En el libro de Romanos capítulo 10, del verso 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La oración debe realizarse con un corazón contrito y humillado. Y un modelo puede ser el siguiente: decirle: Padre de Jesucristo, gracias te doy por tu amor y por tu misericordia. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Acepto, recibo a Jesucristo como mi Señor. Creo que Él fue a la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados y que resucitó al tercer día. Padre de Jesucristo, te pido que me salves, que me restaures, que me muestres el camino por donde debo andar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si han hecho esta oración, se acaban de convertir en hijos o hijas de Dios. Y si alguno no lo ha hecho, ruego que mediten, pues Dios nos da la oportunidad a todos en este mundo, pero no esperemos el último momento, el último minuto, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Acerquémonos cada vez más a Dios, busquémoslo en oración diaria. Sigamos leyendo la Biblia para conocer cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta, y así nosotros poder estar en un proceso continuo de conversión, agradándolo, glorificándolo, honrándolo. Es importante que estemos en oración, que leamos la Biblia para así poder fortalecer, mantenernos en la fe, la cual debemos demostrar en todas circunstancias, en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, y recordando que Dios es nuestro escudo, nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Jesucristo nos dice que confiemos en Él, y el Dios Padre nos manda a creer en su Hijo. Pues la fe nos va a permitir resistir, mantenernos firmes, serle fiel a Dios en medio de la aflicción, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pues Jesucristo obtuvo el triunfo sobre la cruz, la victoria sobre la muerte. Y este es el acontecimiento, el más grande del universo, pero en especial de este mundo, la venida de Jesucristo y todo lo que ello implicó. Jesucristo hizo muchas cosas, milagros, sanidades, dejó un nuevo estilo de vida. Y lo importante, logró su propósito principal: morir, dar su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es por ello que es muy importante que las personas que aún no han recibido a Jesucristo como vuestro Señor, como el Señor de su vida, no lo rechacen. Acepten este regalo de la salvación y de la vida eterna que el Dios Padre nos da a través de su Hijo. Ruego que este mensaje se haya escuchado con un corazón humilde, un mensaje fundamentado en la palabra de Dios, y que tengamos presente el profundo, el inmenso, el gran amor que Dios nos tiene, y que Cristo está en el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y esperemos, estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a llevarse a los suyos, a los que creyeron en Él. Y les deseo a todos que la gracia de Dios y sus bendiciones nos rodee a todos y a nuestras familias. Saludos.